chicas, ¿qué tal estáis? Nada, espero que estéis genial y bueno, vamos a por otra clasecita más y a ver si así por lo menos se nos hace un poquito más fácil todo esto. Me encantaría estar con vosotras en clase, de verdad, pero bueno, ya nos queda menos para llegar. Hoy, si os parece, vamos a trabajar un poquito de equilibrios y vamos a trabajar un poquito de técnica de vuelta y para finalizar vamos a jugar un poquito con una canción y así trabajamos todos los pasos que hemos ido viendo todos estos días y trabajaremos todo con shimmy y demás, ¿vale? Así que hoy vamos a empezar, bueno, ya sabéis que primero tenéis que hacer el calentamiento, cuellecito, hombros, cadera, rodillas, pies, el ejercicio que os añadí el otro día para estirar, ¿vale? Y hoy vamos a trabajar un poquito de equilibrios. Me vengo para atrás para que me veáis mejor, ¿vale? Porque los equilibrios los vamos a trabajar desde abajo, ¿vale? Lo importante es mantener nuestro cuerpo en el eje, ¿vale? Recordar que la cadera tiene 3 posiciones, la 3 que es como culito de pato para afuera, la 2 que es nuestro eje, es el centro, y el 1 que es caderita hacia adentro, ¿vale? O sea, desde dentro como si me presionaran aquí, ¿vale? Nosotros hoy vamos a trabajar en la segunda posición, en nuestro eje, ¿vale? En el centro, ¿vale? Entonces lo primero, respiramos, muy importante para estar en nuestro eje, nos ponemos una musiquita de relajación, ¿vale? Y vamos a trabajar los equilibrios. Para trabajarlos vamos a empezar con la pierna recta, ¿vale? Lo más importante es que las piernas estén totalmente estiradas y vamos a llevar la pierna derecha hacia adelante, ¿vale? Delante, pierna estirada, recta, hasta que no podamos más, ¿vale? En el momento ya no podemos más, pues ya vemos que el pie ya lo tienes que levantar porque ya no te queda más recorrido, ¿vale? Entonces una vez lleguemos ahí, lo que vamos a hacer es un círculo para la apertura de cadera y vamos a llevar la pierna por detrás y muy importante no venirnos hacia adelante cuando la pierna viene por detrás, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con la izquierda, piernecita hacia adelante y cuando ya no puede más marcamos el círculo, apertura de cadera y por detrás vuelve al sitio. Vamos otra vez con la derecha, delante hasta que no pueda más y círculo, viene por detrás y la izquierda ahora, la llevamos adelante, circulito, apertura de cadera, al sitio, ¿vale? Repetimos el ejercicio varias veces, con las 2 piernas, con tranquilidad. Y muy importante eso, cuando la pierna va hacia atrás, yo no me voy hacia adelante, sino que me mantengo en mi eje. ¿De acuerdo, chicas? Pues esto sería uno de los ejercicios de equilibrios y el otro que vamos a trabajar es la de rodillita, ¿vale? La rodilla derecha, vamos a subir la pierna y viene pegado a nuestra pierna, pie en punta, pegado, y cuando llegamos a la altura de la cadera, apertura de cadera a un lado, bajo y lo mismo con la izquierda, subo pegado a la pierna y cuando llego con la rodilla a la altura de la cadera abro y bajo, derecha otra vez, ¿vale? Con calma, despacito, no tenemos ninguna prisa, abrimos bien y abajo. Y lo mismo con la izquierda. Lo dicho, repetimos todas las veces que nos hagan falta, ¿vale? Estos ejercicios nos vendrán bien. 1 para equilibrios y 2 para la apertura de cadera. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a trabajar un poquito lo que es la técnica de vuelta, ¿vale? Para la técnica de vuelta, ¿vale? Tenemos varias cosas a tener en cuenta. Una de ellas es la posición de los brazos, ¿vale? La posición de los brazos es una apertura más o menos así, es como si estuviéramos abrazando un árbol, ¿vale? Pero a esta altura. Entonces, ¿vale? Nosotros cada vez que abrimos y cerramos, cuando cerramos siempre venimos a esta posición, ¿vale? A la posición de como si tuviera un árbol entre medio y no lo vamos a ahogar, muy importante, ¿vale? Y además de esto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el foco, ¿vale? Para el foco nos tenemos que marcar un punto, puede ser que lo tengamos o puede ser imaginario, a la altura de nuestros ojos, ¿vale? Que nos sea cómodo, no que estemos así, no que tengamos que levantar la cabeza ni que bajarla, sino a la altura de nuestros ojos.
¿vale? Nos marcamos un punto. Yo ahora mismo me estoy marcando el marco de la ventana, ¿vale? Que es un punto bastante grande y pues el centro del marco de la ventana va a ser mi foco, ¿vale? Con lo cual nos ponemos en posición a la hora de girar. Siempre vamos a empezar con uno de los brazos abiertos. El brazo que abre es hacia donde voy, ¿vale? Con lo cual abro brazo y abro pierna, cierro, abro y cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Y ahora el foco, ¿vale? Ya tenemos lo que es la técnica de la vuelta y ahora nos faltaría añadirle ese foco. Si yo estoy aquí, yo estoy mirando mi punto, abro, sigo mirando mi punto, me giro, sigo mirando mi punto y cuando vuelvo a abrir, vuelvo a mirar mi punto. Abro, foco, 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 foco. Vuelta. Y ya luego le vamos dando velocidad a las vueltas. Conforme nos vayamos sintiendo más cómodas, pues ya le vamos dando un poquito de velocidad. ¿Vale? Y esto sería lo que es la técnica. ¿Vale? Esto lo seguiremos trabajando en todas las coreografías y demás. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a jugar un poquito y vamos a trabajar vueltas, simis, camels, golpes, ¿vale? Os voy a poner una cancioncita y vamos a jugar un poquito. Yo voy a intentar daros instrucciones, pero de todas maneras quiero que os fijéis para ver si es derecha, izquierda, golpe, camel. Yo cuando cambiemos de paso os lo iré indicando, ¿de acuerdo? Vamos allá. Shimmy, arriba, pecho y golpe, derecha, izquierda, arriba, izquierda, derecha, arriba, izquierda, tac, 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 shimmy, golpe, golpe, brazos, hombro, 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 shimmy, 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 shimmy de arriba, vuelta, círculo, un, dos, tres, un, dos, tres, taksim, como el que hacemos en la coreografía, infinito hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y cambiamos a camel. Vuelta y cambio por el otro lado. Círculo y círculo. Shimmy, golpe. Shimmy, golpe. Shimmy, golpe. Shimmy, golpe. Círculo, nos quedamos atrás y ahora me giro, cadera arriba, círculo y vamos a la volcada, shimmy, golpe, shimmy, infinito, abajo, y lo subo hacia arriba, golpe, shimmy,
Pues bueno, chicas, con esto tendríamos el vídeo de hoy. Así que nada, espero que bailéis mucho y que no dejéis de bailar nunca. Un besito fuerte.